Como ya sabemos, cada interacción entre tú y yo está escrita en el mundo del espíritu. Queridos seguidores, espero que todo el mundo está bien. Como ya sabemos, la familia espiritual, aquí estamos en una charla con un amigo muy querido mío que se llama Sergio. Y él es psicólogo, escritor, facilitador de medicina ancestral y cofundador de Escuela Floreciendo. Entonces, vamos a hablar de los temas del potencial de la medicina ancestral, porque nosotros queremos que ustedes dejen de tener miedo y abrirse a lo que no conocen. Y los que conocen pueden saber más, porque él es parte también de una asociación que se llama iSeers.org. Yo les voy a dar los detalles en la descripción de este video. Estoy muy emocionada porque estoy aquí con Sergio. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por estar acá y esta es una oportunidad increíble para hacer conocer a la gente sobre la medicina ancestral y también no solamente sobre la ayahuasca, porque es que hay tantos remedios que la gente aún no conoce y yo creo que tenemos el potencial de hacer este conocimiento accesible a todos los que quieran curarse y conocer más sobre el mundo espiritual y el por qué viven lo que viven en esta bendecida tierra. Entonces, Sergio, te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que sería fantástico poder empezar un poco, pues, explicando para las personas qué es lo que es la ayahuasca, ¿no? Que es un brebaje que está compuesto de dos plantas. Una es una liana, que es esta de aquí, ¿no? Que se machuca y se junta con una hoja y se cuece durante 72 horas. Entonces, este brebaje lleva utilizándose durante cientos de años, otros sienten que miles de años, ¿no? En el Amazonas y que, bueno, pues tiene además de un potencial terapéutico tremendo, es una vía de comunión sacramental, por así decirlo, con el universo. Entonces es algo que a mí me transformó y me cambió la vida y me calmó mucho esa sed espiritual que tenía yo. Pues desde que era chiquitito, ¿no? Quería un poco poder sentir eso que yo había leído en los libros y que la religión, aunque me acercaba a sensaciones, no me permitía vivirlo en toda su plenitud. Entonces, para mí, pues ha sido algo maravilloso poderlo conocer y llevo 11 años dedicado a organizar retiros para que otras personas también puedan vivir esta experiencia y bueno, también pues como estoy en contacto también con más organizaciones, con más facilitadores y con más facilitadoras, también que puedan un poco pues apoyar este proceso también de expansión. Y en caso de ICERS yo no formo parte, pero muchas personas sí que se creen que formo parte de ello porque claro, como comparto todos sus artículos científicos, es una organización que estudia mucho pues la ciencia de la ayahuasca y también apoya legalmente. Y bueno, pues la ayahuasca es para todos los que quieran una medicina que expande la conciencia y que nos permite poder comprender, ir al origen de lo que somos. Se le llama enteógeno, ¿no? Que es aquello que nos permite conectar con nuestro origen divino, ¿no? A diferencia de lo que son los alucinógenos, esto no produce una alucinación, más bien nos permite desalucinarnos. Exacto, que si decimos a la gente que pueden mirar en Google que lo que es enteógeno viene de palabra de origen griega que dice la conexión con el espíritu para poder ver exactamente. Sí, gracias, Sergio. Te dejo Efectivamente, continuar. sí. Sí, sí, es una etimología preciosa y de ahí también viene la palabra entusiasmo, que es vivir en lo divino. Y bueno, además de ser un vehículo espiritual, pues también es una herramienta terapéutica maravillosa, porque yo creo que no puede desligarse lo espiritual de lo psicológico. La psicología un poco desde esa concepción de complejo de inferioridad ha querido mostrarse como una ciencia y se ha separado de esa parte que no es medible, que es el espíritu, pero que todo el mundo siente una nostalgia de eso cuando no lo reconoce, cuando no lo vive, ¿no? De la misma manera que también se puede sentir
una especie de vacío cuando uno todavía no se ha reconciliado con sus padres, que es precisamente uno de los puntos principales, ¿no? Que también suele aparecer en las primeras ceremonias, ¿no? Mm, Ese proceso en el cual uno empieza, pues, primero a liberarse también de las expectativas, ¿no? Porque depende de la familia, ¿no? Sabemos que hay padres que proyectan sus expectativas sobre los hijos y tiene que haber primero una fase de corte, pero luego ya digamos que también la ayahuasca te permite acceder a un estado de compasión, de comprensión. La llaman la medicina del perdón por eso, ¿no? Porque nos mm, permite vomitar el resentimiento. exacto. Exacto, sí, yo creo igual, o sea, en mi experiencia que es menos que la tuya, por eso es que yo te aprecio mucho y te miro así desde abajo, porque yo soy como una alumna y yo entiendo que siempre aprendemos uno por uno y día por día, experiencia por experiencia, cada vez que tenemos una ceremonia y liberamos por el norte, como dicen los nativos, viene siempre herida espiritual. Y lo que sale por el sur sería pues limpieza del cuerpo. Entonces es una gran, gran herramienta que también me salvó la vida. Por eso es que yo me llamo el ángel de la ayahuasca en 6 plataformas diferentes, en 6 idiomas, que es en Norteamérica, en América, en Sudamérica y por aquí en Europa. Entonces, sí, Sergio tiene mucho que decirles y también tiene una escuela en donde está formando facilitadores. Yo quiero sostener los proyectos de todos mis compañeros que están aquí por el bien de la humanidad, especialmente Sergio, que es una persona de luz y es muy importante la intención de cada facilitador que se ve desde lejos. Sergio, ¿qué puedes decirnos sobre eso? Bueno, muchísimas gracias. Sí, esto es algo que para mí surge desde la gratitud. Yo, para mí, es algo que lo siento como una vocación y que para mí es algo que puede ayudar a transformar muchísimo a la humanidad, ¿no? Fíjate que hay hasta estudios de cómo en la ayahuasca pues se han hecho retiros, ¿no? Por ejemplo, donde había personas de Palestina y de Israel, tomaban ayahuasca juntos y llegaba un momento en el cual trascendían, por ejemplo, todos los países, la religión, todo, y podían encontrarse desde el amor y verse, ¿no? A los ojos y sentirse. Entonces, es algo que creo que puede contribuir muchísimo a poder poner paz en el origen del conflicto que está dentro de nosotros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hablamos mucho de eso, del autocariño, de abrazarnos a nosotros mismos, de abrazar los sentimientos como si fueran bebés, ¿no? Porque al fin y al cabo, al crear ese clima interno de paz, pues es como que cuánticamente también estamos colaborando a que se acaben las guerras en el mundo. Entonces, la ayahuasca, por un momento, nos permite también que pierda poder esas voces de la culpa, del miedo, del autorrechazo, para que puedan hacer una experiencia donde nos sintamos inocentes, en paz, donde nos tratemos con cariño. Y eso, la ayahuasca es algo que te permite muchísimo hacerlo, porque te permite sentir eso que uno teme, pero con toda la capacidad de poder abrazarlo, sostenerlo y atravesarlo, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, los antidepresivos o los ansiolíticos, que son sustancias que tienden más a paliar, ¿no? Las emociones y que no los descarto que una persona, por ejemplo, que esté pensando en suicidarse, a lo mejor se toma un ansiolítico, se calma y eso le ayuda, ¿no? Pero usarlos de Justo manera... una de esas. Mm, A mí sí me salvó la vida, por eso. claro. Por eso que tenemos que echar mano de todo de todo lo que hay disponible, pero poniendo a cada cosa en su lugar. Yo también en su momento, hace muchos años, también tuve pensamientos suicidas y creo que personas como tú y como yo que hemos atravesado eso, pues al final es como que toda esa energía destructiva al final se va en energía creativa, ¿no? Y que al final es como que sintiera como que se convierte en coraje, ¿no? Hacia afuera. Es como que si no nos mató la culpa, si no nos mató eso, ya no nos va a matar nada, ¿no? Así, así es. Sí, es eso, ¿no? Y fíjate, ¿no? Con todo esto que está pasando, ¿no? Incluso el otro día que en esa entrevista, ¿no? Del inspector
Marcos Quinteiro, ¿no? De la Policía Nacional, como él contaba, ¿no? Que el año pasado ha habido 10 casos de suicidio de un policía, de policías nacionales y 11 de guardias civiles, y cómo se emocionaba él sintiendo que la ayahuasca les podría haber ayudado, porque realmente es una medicina que una de las cosas para las que más se ha estudiado es para depresión, ¿no? Sí. También hemos visto militares de Norteamérica en la selva trabajando el trauma de la guerra y eso fue una cosa espectacular porque ellos dieron algunas entrevistas explicando cómo han hecho el trabajo interior de ver el por qué todo eso pasó y cómo en el mundo del espíritu al final nada de eso de verdad importa una vez que ya entendemos, curamos y liberamos. Efectivamente, así es. Es para mí, yo soy de los que piensa que las personas que están en la cárcel no son culpables porque han cometido actos violentos, sino que han cometido actos violentos porque ya se sentían culpables. O es como que ese sentimiento de culpa, esa distorsión, es el origen de ese autocastigo, de ese automaltrato que luego sale hacia afuera, ¿no? Y con el ayahuasca, pues nos permite también tener una mirada como autocompasiva también, porque fíjate que, por ejemplo, la depresión, ¿no? La depresión es, pues eso, ya no aguanto más la presión, la propia palabra lo dice, no, no tiene por qué ser algo que sea patológico, sino que es como una transición existencial que si se acompaña de las personas adecuadas y con las medicinas adecuadas, puede suponer un renacimiento. Y en el caso del trastorno de estrés postraumático que padecen estas personas que estuvieron en la guerra o que han pasado también situaciones traumáticas, ¿no? Aunque no hayan estado en la guerra, otras personas, eh, es como que en ese momento no pudieron procesar ese recuerdo, ¿no? Entonces sí, se quedó alojado. A mí no me gusta mucho explicarlo así en términos neurocientíficos, pero se habla como de que queda alojado en la amígdala, que es la parte más de la supervivencia. Es como de repente cuando ocurre algo que les recuerda a eso, como un petardo o lo que sea, ocurre un secuestro, ¿no? De la amígdala y la emoción es más rápida que ellos. Entonces es como que ese recuerdo no está integrado, es como si estuviera fragmentado. Y cuando uno toma ayahuasca, es como que eso se volviera a refragmentar, a volver a integrar, ¿no? Es como que el adulto abraza a ese niño que está asustado, que quiere amar, que quiere recibir amor. Y se sabe, ¿no? Que a través de la amígdala, a través de la ínsula y el lóbulo prefrontal, pues se une. Pero no ocurre en todas las personas, ¿no? Porque si fuera algo así cerebral que se conecta una cosa con la otra, pues daríamos ayahuasca a todos y todos sanarían, pero hay que estar dispuesto. Yo creo que esa es la clave, tener una actitud de disposición. Pero claro, hay tantos miedos, ¿no? Que si te puedes morir por ayahuasca, que ya se hizo un estudio, ¿no? Que los 53 casos que hay mediáticos, ¿no? Donde aparecía la ayahuasca, en ninguna autopsia se vio que era por causa directa la ayahuasca. Creo que tenemos miedo a nosotros mismos y no a la ayahuasca porque ella es el espejo del alma. Entonces, si podemos dejar ese miedo atrás, yo personalmente también tuve miedo, pero luego dije, uy, menos mal que intenté. Cuando me vino la solución de mi vida que me transformó completamente, todo. El nivel de abundancia en mi vida, el nivel de entender las cosas. Me curé físicamente, espiritualmente, psicológicamente, yo no sé. Todo me vino de una forma impresionante cuando yo empecé a entender muchas cosas sobre mi existencia. Es verdad, es que, pero por otro lado también la ayahuasca es eso, es como que hay un momento en el que ya cuando entras ya no puedes echar para atrás, pero antes de entrar es respetuosa, ¿no? Por así decirlo, vale. Si no por eso muchas veces recomendamos un mínimo 2 noches, ¿no? Porque a veces la primera noche se activan expectativas, resistencias, Ujú. si te resistes, puedes no entrar. Pero si uno se permite sentir todo, si confía, si se entrega a la experiencia, claro, va a llegar un momento en el que ya vas a estar dentro y ese es el momento clave, ¿no? Que yo se lo digo muchas veces a las personas, que yo se lo digo honestamente, le digo, mira, a lo mejor le hemos entregado tanto el poder al control que el control nos controla. Y es como que las personas dicen,
voy a una toma de ayahuasca, me voy a poner una trampa a mí mismo porque sé que en el fondo va a llegar un momento en el que no voy a poder controlar y ahí es donde realmente, en ese momento en el que el yo no puede controlar, porque es el yo, es la mente la que no puede controlar, porque luego en ese momento en el que la mente no puede controlar y se rinde porque no puede controlar, ahí es donde emerge el espíritu, ahí es donde emerge lo que somos, ¿no? Y muchas personas les da miedo porque creen que se van a ir al otro polo, al descontrol. Pero no, no es el descontrol, no es esa cosa autodestructiva, el descontrol del alcohol, no, es un no control, es un estado de como de entrega, de paz, de armonía y que además a nivel físico la ayahuasca es muy segura, o sea, ya se demostró en el Hospital de Sant Pau de Barcelona que no es tóxica, que no destruye neuronas, que produce neurogénesis, o sea, que se crean nuevas neuronas, porque estimula zonas del hipocampo, del ventrículo, de neuroplasticidad, no produce resaca al día siguiente y además el vómito, lejos de ser un efecto secundario, lo que hace es purgar todas las consecuencias físicas de las emociones que tenemos y también el cortisol acumulado, ¿no? El exceso de estrés, todo lo purga. Esto está demostrado científicamente y es por eso que es una medicina muy completa, como decías, tanto a nivel físico, psicológico y espiritual. Soy muy contenta que hicimos esta charla, esta entrevista, como quieres, es como una charla entre amigos, yo así la siento y la veo, Yo también. esperando que más gente va em, tomar el camino de la medicina ancestral porque es natural y porque también quiero que me hables del Foro Mundial de la Ayahuasca Ujú. y también de ICEERS, así la gente entiende que esto se estudió y que es seguro y que pueden tener toda esa información en la descripción de este video. Ellos pueden acceder a varios sitios web. Sí, efectivamente. Bueno, pues ICERS es, digamos, la mayor organización no gubernamental que se dedica a poder crear un puente entre todas las personas que están vinculadas con la ayahuasca. Desde los grupos indígenas, que hay muchísimos a lo largo de toda América, como también que cada uno tiene su forma también, ¿no? Como también los grupos religiosos que la usan, los antropólogos, los científicos, los psicólogos. Entonces, este foro mundial que va a ser en Girona en septiembre, lo que trata es de aglutinar a todos estos saberes ancestrales junto con la ciencia moderna, pero dándole un lugar también más también preponderante a las personas indígenas para que, digamos, pueda haber una reciprocidad que pueda un poco ir restaurando esa herida histórica que hay por cuando fue la conquista, ¿no? Y cómo al final pues se crearon una especie como de cultos sincréticos entre el catolicismo y los indígenas o lo que sea, ¿no? Y entonces es un poco como una manera un poco de que ellos puedan también restaurar su lugar en esta conversación y que pueda haber, digamos, una reciprocidad. Entonces, ICER ya hizo tres conferencias y ellos también hicieron conferencias indígenas y ahora pues va a haber una unión entre todas ellas y aprovechando y donde también va a haber personas, abogados, personas de políticas públicas y todo, para que precisamente pues pueda un poco limpiarse esta visión de la ayahuasca que desde 2002 y 2024 aquí en España pues ha sido muy perseguida, muy relacionada con una droga, porque para empezar la ayahuasca no es una droga. Sí, sí. Sí. Sí, no, quería decir que también en Rumanía, que la llaman así, y también la policía como que se ocupó mucho en parar todas esas ceremonias, sí. Mm. Claro, es que la palabra droga en realidad, si la miramos en el diccionario, bueno, pues hasta el café, ¿no? Es una sustancia que produce un cambio. Y en inglés se usa la misma palabra para droga que para medicamento. Pero desde luego que no, dentro de lo que es el inconsciente colectivo, la palabra droga está asociada con algo que es destrucción, que te aleja de tu familia, que te margina. Cuando la ayahuasca es todo lo contrario. Una droga es para evadirte de la realidad. La ayahuasca es para encontrarte con ella. Si una persona está atravesando un duelo de una ruptura de pareja, si tiene una conversación pendiente, si está algo que no quiere escuchar, la ayahuasca te va a llevar directo a tu corazón, a conectar con tu corazón
y por otro lado también no produce tolerancia, no tienes que tomar cada vez más. Se usa también en adicciones para poder ir a la causa de adicciones a drogas como otras, ¿no? Como la cocaína, otras. Y por otro lado también, pues lo que decíamos, no destruye neuronas, o sea, no cumple con los criterios de lo que es una droga y como tal no se le puede considerar, ¿no? Aparte que tampoco es algo que se utilice para manipular, no es para adormecer a las personas, es para despertarlas, es para que ellos puedan crear sus propios criterios, ¿no? Y luego también, pues, me parece que es una herramienta maravillosa y que ahora también que estamos en el renacimiento psicodélico, que todas estas sustancias también se están, pues, volviendo a mirar, ¿no? Desde la ciencia en ensayos clínicos para introducirlas en los hospitales públicos y todo, pues es maravilloso. Para mí también el bufo alvarius fue fundamental, ¿no? La secreción Igual. del sapo que te fundes por completo con la totalidad y que me cambió la vida. Mm, igual. Em, la experiencia del bufo tenemos que decir que es 5 veces más fuerte y mucho más cortica porque dura unos 20 minutos y es el 5-MeO-DMT. Mm. Entonces viene un poco más fuerte, pero también em, es un viaje en donde uno se va a fundir con su propio ego. Yo viví la muerte del ego como muchos, varios otros también artistas y hay mucha gente pública que viene saliendo hablando sobre el bufo y la ayahuasca. Mm, Sí, efectivamente. Bueno, el bufo alvarius es que es eso, es una experiencia donde la mente se diluye, los pensamientos mm, dejan de hablar y uno siente que se funde con la totalidad, que accede a un estado de plenitud donde tú respiras y el universo respira contigo y sois uno, ¿no? Es una experiencia eh, que no se puede explicar con palabras y que me cambió por completo la mirada de la vida, de la muerte y la actitud también ante la muerte. Y claro, pues hay personas del ámbito público que la han tomado y que les ha ayudado, como por ejemplo Mike Tyson, que estaba también en un momento muy crítico, en un momento dado, con adicciones. Luego también está, por ejemplo, Hunter Biden, el hijo del expresidente también de Estados Unidos. Y también, por ejemplo, el hijo del ministro de Salud actual de Estados Unidos también tomó ayahuasca y le ayudó muchísimo a liberarse de la depresión también. Y es por eso que ahora el ministro de Salud de Estados Unidos pues está tratando un poco como de que se aprueben también mm, estas sustancias. Pero bueno, la ayahuasca es algo que, ya te digo, han tomado, por ejemplo, directores de cine como los Javis, que son muy famosos aquí en España, que hicieron una serie y salieron en la cadena SER también contando. También el actor este Pedro Alonso, que también hizo de La Casa de Papel, que tiene también una película sobre ello. Hay también incluso presidentes como Gustavo Petro de Colombia que han tomado ayahuasca. Muchísimas personas, las que lo cuentan y las que no lo cuentan también. exacto. Y también este video vamos a subtitular en 4 idiomas diferentes y yo me voy a encargar de que llegue en donde más gente y más países y más tradiciones y culturas. Así poco a poco seguramente vamos a hacer más conocido este método de cura tradicional y natural. Efectivamente, sí, la idea es eso, que pueda llegar a todos los países, sobre todo porque hay países donde hay unas condiciones durísimas, ¿no? Donde personas que trabajan con esto, que se dedican a ayudar a las personas, a veces son tratadas como narcotraficantes y pueden acabar incluso en la cárcel, ¿no? Porque si bien aquí, por ejemplo, en España la ayahuasca no está prohibida, porque la ayahuasca tiene un componente que es el DMT, ¿no? Y el DMT, según los convenios de la JIFE, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, sí está prohibido, pero en su forma sintética y cristalizada. Pero Mm, plantas como tal no están prohibidas, solo el cannabis, la dormidera del opio y la hoja de coca. Todo lo demás específicamente no está prohibido y corresponde a cada país decir si lo está o no. Entonces, en Francia e Italia está prohibido, pero aquí en España no. Pero hay otros países que sí lo está y es durísimo, la verdad. Porque también he leído, yo no sé si es verdad, pero te voy a preguntar, se dice que hay dimetiltriptamina en bananas, en Sí, sí. espinacas, en tomates y no se puede condicionar la cantidad.
Efectivamente, incluso en nuestro propio cuerpo, o sea que si todo lo que contiene DMT tuviera que ser ilegal, nosotros mismos también seríamos ilegales. Es decir, que me parece que esa no es la vía, pero bueno, e incluso además está puesto en una lista de sustancias que es la lista uno que se supone que no tienen uso médico, que no producen, que producen adicción, cuando la ayahuasca no produce adicción porque no Mm, activa los circuitos de recompensa del cerebro, no va por la vía de la dopamina, va por la serotonina. mm. Entonces, si podemos ya hacer público eso y conocido a que la gente entienda que no da adicción y que es una medicina y no es droga, ya cambia las condiciones en donde la gente puede ya considerar de una forma más segura y con confianza en participar en este tipo de ceremonias. Efectivamente, sí. Y la idea es esa, que puedan abrirse a ello y que puedan también hacerlo con personas que les generen confianza y que al final les van a llegar, porque cuando una persona se abre a esto, al final todo va llegando. Pero claro, estamos ahora mismo pues en toda una especie como de guerra mediática, ¿no? Donde se trata muchas veces como de, sienten, las farmacéuticas a veces sienten que están siendo un poco derrocadas, ¿no? Porque ya digamos que nadie se cree el cuento, ¿no? De los antidepresivos, de que la depresión es por un déficit de serotonina, toda esa cosa, ¿no? Entonces, claro, tienen que abrir, se están abriendo, ¿no? Poco a poco también a esto de los psicodélicos, pero hay todavía como un régimen muy dictatorial en la salud mental y todo lo que no, bueno, es experimental, aunque haya ensayos clínicos y todo, no, bueno, primero, ahora se han inventado una categoría que es depresión resistente al tratamiento, que es súper estigmatizante, ¿no? Que es para personas que no le funcionan los antidepresivos. Bueno, pero es que los antidepresivos son paliativos, o sea, en todo caso lo que es resistente es el tratamiento, no la persona. Claro, ahora las personas se encuentran con una etiqueta más y bueno, pues es todo un tema, ¿no? Es sí. Cada etiqueta es un bloqueo. Creo que una vez que ya nos ponemos límites, otros y otros límites que van a llegar a nuestro campo energético y en vez de encontrar soluciones por cada problema, vamos a encontrar un problema por cada solución. Efectivamente, así es como lo del trastorno de déficit de atención, ¿no? Que es un don en el fondo. Fíjate que Claudio Naranjo, que era uno de los pioneros, decía que el déficit de atención era la respuesta sana a una educación insana, ¿no? Y se le están dando anfetaminas incluso a los niños pequeños, todo. O sea, es muy fuerte, ¿no? Lo que se está haciendo, se está sobremedicando, narcotizando, porque realmente no hay tiempo, ¿no? Para tratar a las personas, ¿no? Entonces, es más fácil darles una pastilla o lo que costaría invertir, ¿no? Desde los hospitales de salud pública en esto, que fíjate, es acompañar a una persona durante horas, ¿no? Mientras que a veces lo que para una hora que te traten se tardan a veces hasta un mes, ¿no? Entonces, eh, es todo un desafío y tiene que haber personas que inviertan en esto, o sea, tiene que surgir líderes, tanto en la política como en la medicina, que realmente muevan todo esto, ¿no? En la dirección del futuro, en la dirección de la verdad. Sergio, ¿qué mensaje tendrías por cada persona y cada alma que escuche este mensaje para que ellos se sientan más en seguridad en, cuando se encuentran en el momento de escoger la ayahuasca o como tratamiento natural para ellos? Bueno, yo les diría, primero que todo, que sea cual sea la situación que estén atravesando, por muy dura que sean, y aunque ahora mismo en este momento no vean la esperanza, que yo también la perdí, que fue lo primero que recuperé cuando tomé ayahuasca, ¿no? Pues decirles que no tienen por qué comenzar tomando una dosis grande, pueden tomar, decirle al facilitador o la facilitadora que les acompañe, que les dé una microdosis y que eso no le va a producir vómitos, no le va a producir visiones y simplemente va un poquito a expandir su conciencia y que después pues pueden ir subiendo un poco más la dosis y así entrar de manera progresiva. Eso es lo que yo les diría y que también hay otras, por ejemplo, que a lo mejor a otras personas les resulta más, les llama más empezar por ahí con los enteógenos, como por ejemplo con las setas psilociben, ¿no? Que se sabe, por ejemplo, que sirven mucho también para el trastorno obsesivo compulsivo o para, o sea, es que lo interesante de todas estas medicinas
es que no es que sirvan para una etiqueta u otra, sino que al final todo tiene como un origen diagnóstico. Al final todo tiene que ver con la idea que uno ha creado de sí mismo y cómo uno se relaciona con uno mismo. Entonces, al final, si uno va ahí, pues te sirve para todo. Yo les diría eso, que empiecen con poquito y siempre acompañados la primera vez, de las primeras veces, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Mm. Sergio también tiene o sea, él escribió un libro, si quieren, van a tener el enlace en la descripción de este video. Entonces, Sergio, si quieres hablarnos de tu libro, cómo se llama y cuál es tu visión, por qué escribiste ese libro. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, ese libro lo escribí un poco porque yo digamos que tengo dos estilos, un estilo más divulgativo, ensayístico, así como de artículos y tal, y luego tengo otro que surge, ¿no? Que es la prosa poética, que es como que, como decía Becker, la poesía brota del alma como una chispa eléctrica que toca el sentimiento con una sola palabra y huye, ¿no? Entonces, en ese momento uno tiene que escribir y bueno, era una manera un poco de transmitir todo ese sentir que a mí me hace disfrutar tanto y fue un poco como mezcla. Aunque tengo que reconocer que hay algunos capítulos de ese libro, sobre todo del primero, con las que ya no estoy tan de acuerdo o no sé si me conviene estar de acuerdo o no sé si tengo miedo o no sé si, o sea, es como que hay cosas ahí que uno va cambiando y por eso fíjate que yo incluso a veces ni los ofrezco, los tengo aquí en mi casa y no, el segundo es más poético y tal y ahora estoy viendo a ver si escribo uno de las medicinas y tal, pero claro, uno va evolucionando. Exacto, es por eso es que lo que pensé hace un año, ahora ya no pienso porque ya he ascensionado, o sea, vamos evolucionando, evoluando, no, evolucionando se dice, Sí, sí. sí. La conciencia de uno nunca va a ser igual, es la espiral, continuamente evolucionando. Mm. Entonces, no sé, un aspecto, algo que falta, que tú piensas que aún puedes, o sea, lo que sea que viene en tu corazón, en tu mente, que podemos también transmitir a nuestros seguidores, sea lo que sea. Claro que sí, por supuesto. Ujú. Bueno, pues por ejemplo, el ayahuasca también sirve mucho para personas que estén atravesando un proceso de duelo. De hecho, el mayor ensayo clínico que se ha hecho con ayahuasca ha sido por la doctora Débora González sobre el duelo. Y bueno, porque digamos que no existe nada parecido, ¿no? Donde la persona pueda conectar con la esencia tan profundamente de esa persona y entablar una comunicación interna que le permita decirle cosas que no le dijo o sentirlo de una manera muy profunda, ¿no? Entonces, eso hace que se elabore el duelo. A veces los duelos se quedan un poco atascados porque a lo mejor la persona siente que se quedó atascada o siente como que hubo algo que podía haber hecho más. Entonces, la ayahuasca te permite también reconciliarte, ¿no? Contigo mismo y con esa idea de que hiciste lo que pudiste por esa persona, en el caso a lo mejor de que se suicidara o de que estuviera en una enfermedad o lo que fuera, es algo que puede ayudar muchísimo. También se ha hecho muchos estudios también, por ejemplo, de la doctora Lafrance para personas que padecen de trastornos de alimentación también, como anorexia o bulimia. Y una de las cosas que decían es que cuando vomitaban, el vómito era totalmente diferente que el vómito que usaban como cuando estaban en un episodio de atracón y después de vómito y que les ayudaba muchísimo a conectar con el amor hacia sí mismas, ¿no? Y esto es una buena noticia porque la anorexia es uno es el trastorno por el que más personas mueren de forma física, porque claro, muchas de ellas llegan a una desnutrición, ¿no? Y como muchas de ellas conectaban mucho con la madre también, ¿no? Nosotros por eso utilizamos también mucho las constelaciones familiares al día siguiente, lo complementamos también para poder un poco ver un poco cómo está, si está el sistema desordenado y eso, ¿no? A veces digamos que
el niño trata de salvar a la madre o al padre, ¿no? O trata de ser como ellos, y eso afecta, ¿no? Las exigencias, todo eso. También personas que tengan ansiedad o estrés, pues el ayahuasca también te permite abrazar al miedo, te permite también incluso poder reconfigurar, ¿no? El propio sistema nervioso, poco a poco, transitoriamente, con ayuda, pero se va también el sistema nervioso calmando, ¿no? Desde un estado de supervivencia a un estado donde tú te empiezas a sentir a salvo. Primero porque conectas con la asistencia y sientes que la asistencia te ama, te quiere y que te cuida. Y luego porque también uno a sí mismo también se empieza a autocuidar, ¿no? Eso creo que también es fundamental. Una preguntita. ¿Tú crees que la ayahuasca es para todo el mundo o hay personas que no tendrían que experimentar? Bien, bueno, yo creo que casi todo el mundo puede tomar, aunque sea un poquito de ayahuasca. Yo, es verdad que ha habido personas que le he dicho que no, pero en 11 años que ha atendido miles de personas, solo le he dicho a tres o cuatro. Y Creo uno, igual. Mm. sí, ha sido pues mejor porque una persona porque estaba como a ver, era una chica que había pasado por abusos, que vienen muchas personas también porque el 20% de la población mundial ha sufrido algún abuso sexual y pues a veces incluso a pesar de que fueron abusadas arrastran sentimientos de culpa o en algún momento del proceso sintieron, el cuerpo sintió placer y después siente asco hacia sí mismas o de repente a veces lo contaron y después la familia no se escuchó y sienten más rabia con la familia que con la entonces esta chica, en este caso, claro, venía como en un estado muy nerviosa y claro, como también hay hombres en el retiro, ¿no? Pues nosotros un poco, aunque tratamos ella cuando vio que había hombres, pues se asustó un poquito y yo la vi que que no, no tenía la suficiente capacidad de poder hacerse cargo para atravesar el proceso y que lo conveniente era que no tomara. Pero bueno, te digo, han venido muchas personas con abusos y todas han tenido procesos de muchísima liberación donde no olvidan lo que ocurrió, pero lo pueden recordar sin que se les active esa memoria que les haga sentir que se automaltraten, todo eso que sufran, ¿no? Y en el caso de las personas que tienen esquizofrenia, pues depende, hay tipos de esquizofrenia, ¿no? A veces nos pensamos que las personas con esquizofrenia son personas que tienen delirios o alucinaciones. Y no, muchos simplemente lo que tienen es como un aislamiento, ¿no? Entonces la ayahuasca les puede ayudar a reconciliarse con el otro. Y los que tengan alucinaciones o delirios, pues habría que ver, a ver, ¿no? Hay de todo. Yo le he dado a alguna persona y le ha ido bien. No con alucinaciones y delirios, pero bueno, con un poco de paranoia sí y le ayudó, ¿no? O sea, es que hay que ver. A veces son muy excluidos, pero es más un poco por miedo. Y luego las personas que tienen bipolaridad, por ejemplo, bueno, que padecen bipolaridad, que les han puesto esa etiqueta, pues en el fondo muchas veces la manía es como una defensa de la depresión. O sea, en el fondo lo que hay es una depresión subyacente y cuando van a esa depresión y la sanan, pues también se regula. Yo creo que no hay cosa que regule más las emociones que el autoabrazo, ¿no? Y luego también hay personas que son diagnosticadas de trastorno límite de la personalidad, que en el fondo simplemente es personas que no regulan las emociones como todo nos pueda pasar, que cada uno tenemos un grado u otro, ¿no? Pues les ponen esa etiqueta, ¿no? Y también se las dejaba excluidas y no, les va muy bien. Incluso hay estudios de la doctora Elizabeth Clavé aquí del Hospital de San Pau que demuestran que ayuda a personas también con esa etiqueta. Entonces, yo creo que casi todo el mundo puede tomar, aunque sea un poquito de ayahuasca. Y yo igual. Es que tuvimos un retiro hace unas 2 semanas y una de las chicas me decía que tenía una visión y que en la ayahuasca le decía, yo quiero llegar en cada cuerpo, o sea, o sea, que existe en la tierra. Por eso es que te pregunté si tú piensas que todo el mundo podría hacer eso y yo creo igual que tú. Pero hemos hablado mucho sobre la parte medical, científica, terrenal. Tengo una preguntita espiritual. Se dice que cuando tú llegas delante de esta medicina, de hecho, es el espíritu de la planta que te llama y no eres tú que haces esa decisión o que tomas la decisión. ¿Qué piensas sobre eso?
Bueno, para mí la ayahuasca es un catalizador que expande nuestra propia conciencia y la inteligencia que la mueve a ella, la inteligencia que también está latente en nosotros. Entonces yo creo que es más que como una especie como de encuentro, ¿no? Uno se siente llamado, se siente dispuesto, pero a la vez también, digamos que la vida a través de ella también nos llama, ¿no? Es como que en el momento en el que un corazón se abre, pues es como que el algoritmo del universo se activara, ¿no? Y nos pusiera todo aquello que necesitamos para poder sanarnos, liberar. Entonces, yo siento que sí. Y también siento que es algo que, mm, que también hay personas que conectan con esto y a mí en mi caso, por ejemplo, cuando yo tomé ayahuasca, creo que fue pues, bueno, había tomado 20 veces o así y eran justo después del congreso de Ibiza, entonces yo tomé ayahuasca y yo sentí como la ayahuasca invadía todo mi cuerpo, ¿no? Invadía todo mi cuerpo y según yo sentía que iba recorriendo todo mi cuerpo, yo tenía una visión donde la ayahuasca recorría todo como por ríos y por todo el mapa mundi, ¿no? El planeta Tierra. Yo sentía también eso, ¿no? De que la ayahuasca quería llegar hasta el último rincón de la Tierra. Ujú, sí. Eso es así, se dice, sí. Yo creo igual que tú y ella está trabajando a través de nosotros y como se dice, si miramos desde la unidad en espíritu, pues yo soy la ayahuasca y tú eres la ayahuasca. Entonces, Exactamente, trabaja con el maestro interior. exactamente. Eso es, totalmente de acuerdo. Perfecto. Bueno, no sé si tienes alguna idea. Yo quería decirles a mis seguidores que si algún día en el futuro, bueno, podríamos también hablar sobre cuánto es legal y ilegal en España, porque muchos se preocupan en participar en una ceremonia. Mucha gente me escribe y me dice cuánto es legal. Entonces, si la gente quiere participar en ceremonias en el futuro, ¿cómo se van a sentir en seguridad? Claro. Bueno, en realidad em, es una sustancia que no es ilegal y que mientras el grupo que haga las sesiones pague sus impuestos y tenga todo en regla, no tiene por qué tener ningún problema. Así que es verdad que, como te decía, hubo una persecución entre Ujú. 2022 y 2024 por un grupo concreto de la policía, no por toda la policía, sino por un grupo, ¿no? Que se llamaban los antisectas, pero que ya la última operación la hicieron en verano del 2024, y que yo creo que dejaron de recibir financiación porque al final todos los jueces archivan o absuelven. Es decir, todos los casos que ha habido en España han sido absueltos o archivados. La jurisprudencia es unánime y el último eh, tribunal en pronunciarse al respecto fue el de mayor categoría jerárquica hasta ahora, que ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que confirmó que la ayahuasca no es ilegal. Recientemente ha habido un caso que ha salido en la televisión de la Guardia Civil, donde han entrado en un centro de retiros, ¿no? De un grupo que decía que ellos daban ayahuasca, pero no daban ayahuasca, daban anahuasca, que es un análogo de la ayahuasca, ¿no? Que vengan con rueda de siria, mimosa, que es terapéutico también, pero no es lo mismo que la ayahuasca, ¿no? Y parece ser que tuvieron como una especie como de denuncia de un participante y entonces llamó a la Guardia Civil y hubo eso. Pero mientras no haya ninguna denuncia, que ahí es donde entonces la policía se ve obligada a intervenir, pues entonces no tiene por qué haber problema. Yo no sé si la denuncia era verdadera o no. Cuando hubo esta persecución sí se incitó a denunciar y había gente que denunciaba de manera falsa, ¿no? Que esto es una de las cosas que también es importante decir, que se investiga muchas veces al denunciado, pero no se investiga al denunciante, ¿no? Y muchas veces estas personas atraviesan procesos que luego son archivados, absueltos, los jueces le dan la razón, pero ¿dónde queda luego todo el daño que han recibido y dónde queda todo luego todo pues, lo que se puede denunciar, ¿no? Calumnia, delito contra el honor, todo esto, pero que no sale, no sale, o sea, eso no sale en las noticias. Eso no sale archivado, el caso ha sido absuelto, tal. Sale lo que es lo negativo que se inventan muchas veces. Mm. Entonces, Sergio, tal vez un día vamos a hacer retiros juntos, nunca se sabe, tanto porque hay muchos de mis seguidores que están buscando una manera segura, legal, de confianza,
limpia y de luz, porque también hay muchos facilitadores, y yo he experimentado eso personalmente, que abusan y que hacen a que esta medicina sagrada sea vista en una luz no tan buena, por decirte. Efectivamente, es muy importante como nosotros transmitimos en la escuela, ¿no? De formación. Yo fíjate que he tenido que echar a 3 hombres que estaban formándose con nosotros como alumnos en cuanto yo he visto que tenían una actitud. Aquí el 90% son mujeres en el equipo, ¿no? Pero había personas que estaban formándose y claro, nosotros lo primero que les hacemos firmar es un código ético deontológico donde entran, donde tienen que claramente firmar que son conscientes de que el dar ayahuasca puede a veces suponer que las personas nos idealicen, nos vean como alguien o proyecten una cosa paternalista o lo que sea, o admiración o lo que sea, y que uno no puede utilizar estos retiros para seducir, o sea, ni siquiera, y que es muy importante no identificarse, es decir, porque las personas vienen aquí para que nosotros hagamos un servicio para apoyarles a ellas. Pero si yo utilizo a las personas para yo sentirme que yo soy más, que yo soy tal, que tal, entonces yo tendría que pagarles a ellos, no ellos a mí. Entonces, el código ético deontológico es algo que debiera cumplirse no solo en la ayahuasca, sino en todos los sitios. En un gimnasio, por ejemplo, ¿no? El que esté entrenando tiene que cumplir con su función. No puede utilizar eso tampoco para ligar. O un policía no puede utilizar su posición de poder para pedirle el teléfono. O sea, hay que cumplir con una serie de códigos deontológico, sobre todo cuando hay un desnivel de poder transitorio, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Eh, por eso que me parece fundamental que se deje claro esto. Obviamente que si una persona está en este camino, pues a lo mejor vas a conocer a la persona de tu vida en este camino y a lo mejor una persona que entra por la puerta en un retiro puede ser la mujer de tu vida, el hombre de tu vida, pero eso no puede ser de cosa de que sea un flechazo y ya está. Tiene que ser algo que sea medido en el tiempo, o sea, que tiene que haber, que tiene que estar muy claro, ¿no? Muchas veces hay personas que llegan a este mundo de la medicina y vienen desde una carencia afectiva o lo que sea y utilizan ese rol que les da para poder un poco como seducir, ¿no? Y esto, ¿no? Y a mí me parece que eso, pues obviamente, no solo perjudica a ellos mismos y a las mujeres, sino a toda la comunidad, porque al final, cuando una persona se mata en un Ferrari, pues al final no, nadie sale hablando mal de los Ferrari, ¿no? Pero cuando pasa algo con la ayahuasca, enseguida van a por la ayahuasca. Oh, wow, sí, es muy buena, sí, sí, es muy buena ese análisis, tienes razón. Mm. Mm. Sí, es muy importante la parte del código, es muy importante también que hay una estructura. Yo, gracias por la invitación, encantado, me pongo a disposición, por supuesto, yo los recibiré con mucho honor y hablamos de colaborar, si tú quieres, yo encantado, hablamos después, pero yo considero eso, que nosotros desde un primer momento tenemos esas 10 actitudes que nosotros las llamamos básicas, ¿no? Que son la presencia, la autoridad, que no es autoritarismo, ¿no? El que las personas también comprendan que como participantes no solo tienen derechos, sino también tienen responsabilidades, que deben de permanecer en la sala, que si salen van al baño y van acompañados. O sea, son una serie de pautas que tenemos que son límites que hacen que pueda haber una expansión de conciencia, ¿no? A veces las personas asocian los límites a represión, ¿no? A limitación, y no. Tiene que haber un cauce para que el río llegue a su destino, si no el río se desparrama. Entonces nosotros ofrecemos esa contención para que las personas se puedan sentir seguras. Tenemos un minutico, nos queda un minutico. Yo no sé si tú tienes algo más que añadir. De todas formas, vamos a traducir esto en 4 idiomas y postear en todos los canales de YouTube de El Ángel de la Ayahuasca. Pues que muchísimas gracias y que yo encantado de apoyaros a todos, tanto yo como Escuela Floreciendo, y que gracias de corazón por haberme invitado. Estoy muy agradecido, la verdad que me quedé ya
sin palabras. Gracias a ti, Sergio. Ya sabemos que cada interacción está escrita en el mundo del espíritu. Yo digo siempre ese en todos mis canales y vamos a decir que cualquier persona que va a querer conocer más sobre medicina ancestral, yo creo que ella va a saber cómo encontrar cada alma y cada alma va a encontrar el camino en donde la ayahuasca, a través de ti, de mí, de otros taitas, chamanes, tajuas, mugangas, de lo que sea, de donde sean, de cuál tribu y civilización o raza o país. Así es. Así es, todos juntos. Esto lo hacemos todos juntos. Exacto, se trata de unión. Entonces, queridos seguidores, ahí tienen, van a seguir más entrevistas, charlas con Sergio, con otros, tal vez taitas, especialmente maestros, y vamos a unirnos porque esta es una labor muy grande de cura, de entender más sobre lo que es la medicina ancestral y de simplemente disolver, se dice, de destruir esa idea de que es una droga porque es una medicina sagrada, milagrosa, que nos cambió la vida a todos los que hacemos, como Sergio y yo y muchos otros. Entonces, que tengan un muy buen día, los quiero, ya saben que los amo y que son mi familia espiritual y quién sabe, tal vez un día nos vemos por ahí en donde los retiros, en donde Sergio, en donde la ayahuasca, en donde la selva, que ya sabemos que vamos a hacer también viajes ancestrales, en donde uno conoce más sobre quién eres, de dónde vienes, por qué estás acá y más sobre lo que tú quieras. Los amo y goodbye. Gracias.